dirimir el futuro de la humanidad. Porque lo que hoy hay es una reedición del nazismo. Hoy Israel es la Alemania nazi en sus metodologías, en su forma de comportarse. Y no tiene nada que ver con los judíos. Los judíos son dos guitas aparte, es otra cosa. De hecho, los judíos apoyan al pueblo palestino, los verdaderos judíos. Humanamente, vos cómo podés estar a favor de un genocidio. Eso quiero que lo explique las señores de la DAIA que están a favor del genocidio. Lo digo abiertamente por si me están escuchando. Lo curioso es que Novarecio debería explicar cómo llama democracia y cómo llama sociedad democrática o Estado democrático a un Estado como el israelí que tiene legitimada la tortura. El Estado, la ficción llamada Estado de Israel, tiene legitimada la tortura. Quien defiende al Estado de Israel defiende la tortura. Sin joda, ¿eh? Yo la veo a la oposición complicada en cuanto a tomar una decisión, porque si vos hablas con las compañeras, los compañeros del gremio, más directo y lo primario, hablas con ellos, no te preguntan, está bien, escuchamos mi ley, y va a depender de qué acuerdos hagamos. Yo no tengo, a priori yo no digo no. A priori yo no digo no. Porque si yo digo no, a priori estoy de algún modo distanciándome de esa base que ellos también representan. Y yo quiero saber qué dice esa base. Porque si esa base va a defender a la burocracia sindical y va a permanecer intacta de ese sentido y no le van a entrar ninguna de las balas que nosotros tiramos, evidentemente es muy difícil. Va a ser muy difícil. Ahora, yo con la base discuto todo. Y no tengo que alejarme de esa base peronista. Tengo que acercarme a la base peronista. Es imposible construir en la Argentina una alternativa sin contar con la base peronista. ¿Por qué te dicen turco? ¿Por qué me dicen turco? Me dicen turco porque yo vengo de una familia de libaneses. De mis 4 abuelos, una abuela tana, la madre de mi papá, pero los otros 3 libaneses que se fueron después que los turcos invadieron el Líbano y se tuvieron que ir escapados. Y de algún modo los trámites rápidos y todo, en ese entonces era el imperio turco, el imperio otomano, quien les hacía el pasaporte. Cuando llegaban acá, a todos los que venían con el pasaporte turco los consideraban turcos. En realidad acá no hay muchos turcos de Turquía. La mayor parte de los turcos son descendientes de árabes, ¿no? Si en realidad libaneses. Sirios, libaneses, qué sé yo, de Arabia Saudita. Bueno, en realidad la colectividad más grande es del Líbano y de Siria. Y por eso me dicen turco a mí, porque a su vez le decían turco a mi abuelo. Claro. ¿Tienes alguna anécdota de tu abuelo? ¿Mi abuelo con eso? Un montón. Hoy uno ya lo tiene completamente asumido y es maravilloso que te digan turco porque vos sabés cuál es el afecto que te están dispensando. Pero mi abuelo se volvía loco, porque imagínate, mi abuelo tuvo que dejar su tierra por los turcos. Entonces sí, yo recuerdo una que creo que después fue la que también me motivó y me marcó en la vida, de algún modo, como para seguir peleando por el tema en contra de la represión, sobre todo, ¿no? Es decir, ver el uniforme constituido pegándole a un laburante, a un pobre, y a mí ya eso me revela. Y después se junta con aquella famosa frase del Che, que donde ves un acto de injusticia cometido contra cualquiera en cualquier parte del mundo, estás obligado a saltar. Bueno, esas dos cosas, de algún modo, constituyeron mi personalidad. Entonces, pero esa anécdota vinculada al tema de los turcos tiene que ver con la policía, precisamente. Resulta que mi abuela, la Tana Teresa, Panetta, así se llamaba, yo no la conocí porque murió cuando mi papá tenía 9 años, lo fajó al botón de la esquina, año 30 y pico. Claro, lo fajó al botón de la esquina porque los pibes jugando en la calle, no sé qué le hicieron, le enchastraron el uniforme al botón de la esquina y el botón de la esquina lo fajó a mi viejo. No, cuestión que la Tana salió y le dio para que tenga. Entonces, claro, después que... Qué linda imagen, ¿no? Y sí, le dio para que tenga. Entonces, vos fijate otra situación, ¿no? La del machismo de esos años, la de la sociedad bien patriarcal, que el que oficiaba de comisario, y digo oficiaba porque en aquellos años no existía esa cosa de estructurada la policía como la conocemos hoy. Pero llamémosle el comisario, por así decirlo. Lo cita a mi abuelo. No iba a citar a una mujer. Entonces lo cita a mi abuelo. Y mi abuelo va, se presenta muy humildemente, con su pinta de inmigrante de los años. Él había llegado mucho antes, ¿no? Entonces lo imagino a mi abuelo con la gorra, ¿no? Y el tipo diciéndole, mirá, turco, y entonces mi abuelo lo corta y dice, turco no, libanés. Y el policía le dice, es la misma mierda, dice, pero... ¿La misma mierda dijo? Claro. Entonces mi abuelo se la comió.
Se quedó así callado. Qué sé yo. Entonces le dice, y el comisario le dice, mirá, la próxima vez que tu mujer salga y haga lo que hizo con el botón, yo te voy a meter preso a vos. ¿Me entendiste? Sí, agente, le dice mi abuelo. Y el tipo lo mira y dice, agente no. Y mi abuelo lo mira como diciéndole, tenés razón. Es la misma, pero con otro olor. Es decir, que se la devolvió. Cuando a mí me la contaba, a mí me encanta que esto haya sido cierto, ¿me explico? Pero ya el solo hecho de que esa anécdota haya de algún modo caminado por el patio de mi casa natal, ya a mí me llena de orgullo, realmente, porque era una forma de plantarse de alguien que desde abajo estaba contra el orden instituido, que lo venía a gastar, y entonces de algún modo ahí empieza esa cosa del espíritu de rebeldía, ¿no? Que me marcó y mucho. Estamos hablando con el Turco Jalil, un amigo de la casa, amigo que nos conocimos en la calle, ¿no? Peleando. Como se conocen a todos los que terminan siendo amigos. Un gran referente de los organismos de derechos humanos históricos. Inclusive fue parte de Correpi. No sé si hoy seguís en Correpi. Sí, yo nunca voy a poder salir de Correpi. Digamos, Correpi es la Coordinadora contra la Represión Policial Institucional. Yo he desarrollado gran parte de mi vida detrás de la lucha contra la represión policial e institucional, y Correpi ha significado para mí una organización que yo quiero mucho, respeto mucho. Después te alejás por las vueltas que tiene la vida. De hecho, yo ahora estoy viviendo en Mendoza. No es serio pretender tener una participación en algo donde vos no estás físicamente. En eso me opongo al tema de la militancia virtual. Sí. Yo creo que hay que estar en el mano a mano, en el día a día, en la comprensión del compañero. Esto no es una empresa, ¿entendés? Esto es una concepción humana. La militancia es una concepción humana. Y por lo tanto vos tenés que estar muy cerca de la compañera o el compañero y conocer mucho más, que su pensamiento también parte de lo que le afecta, de lo que sufre, del momento en el que viene a dar la discusión, y por ahí está salpicado de un montón de cosas que si no estás al lado no lo sabés. Y hoy se requiere mucho eso, porque hay que comprender mucho, hay que tener mucha comprensión de los problemas de la cotidianidad del otro, que son muchísimos. Y tener mucha paciencia, mucha tolerancia, ser muy abierto hay límites, naturalmente que hay límites, pero en general lo que se impone hoy, creo como una necesidad primaria, es comprender las necesidades de las compañeras y compañeros que están en condiciones de mucha precariedad, que están sufriendo mucho y que eso también los afecta personalmente. Entonces, la militancia apunta a transformar la realidad en la que vivimos. No podés transformar aquello que vos no conocés. Y entre esas otras cosas, al compañero, a la compañera que está atrás, hay cosas que hay que conocerle, ¿no? Para poder acompañarlo, que eso me parece fundamental. La militancia en un país... Perdón, cosa que lo virtual no siempre te lo garantiza, ¿no? No, obviamente. Vamos a ser claros. Vos decías la militancia en un país. La militancia en un país como el nuestro, que en momentos complicados como estos, es difícil. Porque la verdad es difícil. Vos estás enfrentando a todo un sistema. Ahora, la persona que milita y que trabaja en la Correpi, no sé si está bien dicho decir trabajar, pero... No, trabajar no, milita. Que milita en la Correpi. Es una organización política. Correpi es una organización política con una determinada impronta y actividad en lo que es la denuncia de las violaciones a los derechos humanos, ¿está? Pero es antes que nada una organización política. No se concebiría Correpi como una especie de agencia judicial. No es eso. Claro. No es un operador judicial, más allá de que muchas veces actuamos como operadores en la justicia. Pido disculpas por el error. No. Pero a lo que me referí, hacia donde yo quería ir. Porque yo tengo una anécdota con vos, que una vez conocí a la familia Roda, una familia acá de Ituzaingó, de la provincia de Buenos Aires, que en un enfrentamiento entre policías y ladrones matan al hijo de Roda. Y la verdad que ningún abogado quería agarrar esa causa porque estaba la policía de por medio. Entonces, que un abogado haya denunciado a la policía, mucho más cuando se intentó ocultar el caso y todo lo que conocemos. Y cuando yo los conocí, dije, bueno, la persona es esta.
¿cómo es ser abogado cuando vos te estás enfrentando a la policía que sabe que en cualquier momento se pueden tomar una revancha? No hay secreto, Pollo. No hay secreto. Uno no es un abogado. Uno, antes que nada, es un hombre, un ser humano. Entonces está imbuido de todas esas cuestiones que yo jamás pongo la abogacía por delante de mi condición de ser humano. Entonces, no es muy difícil tomar partido. No, tomar partido no es difícil. No es difícil. Pero no es difícil. No es un acto no hay heroico. consecuencias lógicas en un poder. Por ejemplo, hoy tenés una Patricia Bullrich que. Sí, bueno, cuando la enfrentamos mano a mano a Rubo. Cuando nosotros le dijimos, vamos a discutir formalmente, en su gestión anterior con Macri, desde Correpi le dijimos, nos sentamos mano a mano y lo discutimos públicamente, porque era mandar mensajes permanentemente queriendo desautorizarnos. Entonces le propusimos hacer un debate público donde ella quisiera, en los canales de ellos, en TN, no me acuerdo si existía La Nación Más, no me acuerdo en ese momento, quién fuere, pero en los canales de ellos. No había ningún problema, pero hagamos público la discusión con todos los elementos ahí sobre la... Arrugó la Bullrich. ¿Por qué es eso la Bullrich? La Bullrich, además, la Bullrich es cierto, tienen poder y todo, pero es un cachivache. Si formalmente te lo digo, es un cachivache. La Bullrich es un cachivache, es una persona ignorante, es una persona bruta, es una persona que no tiene la más mínima condición de un ser humano respetable en su opinión. Tiene el derecho a opinar, naturalmente, pero yo no le respeto la opinión porque lo que dice no tiene ningún tipo de seriedad. Verdaderamente es un cachivache que está ahí puesto para cumplir esta función, que es la de salir a pegarle a los jubilados, a los trabajadores, porque de la única manera que cierra el proyecto político que tienen estos tipos es mediante la represión. Entonces, claro, para eso es la persona indicada, porque ahí lo único que tenés que hacer es decirle a los perros... Andá y pegale. Claro, andá y lo soltá, y lo tenés 3, 4 días sin comer y después lo largués y decís, eso es comida. Y los tipos salen y hacen eso. Es una persona muy ligada al Estado de Israel. Absolutamente. Absolutamente. Es más, yo no lo puedo acreditar eso y lo digo, pero Todos todo el mundo... sospechamos que es un agente del Mossad. Exactamente. ¿No? Y su marido, una persona íntimamente vinculada a la agencia de seguridad israelí. También está en la venta de armas, el marido. Con Montoto. Que es el Montoto era un ex montonero que después se cruza de bando y termina siendo... empresario del ferrocarril Roca, por ejemplo. Bueno, y es el presidente de la Cámara Empresarial Argentino-Israelí, a través de la venta de armas, ¿no? Sí. Y bueno, y son, sí, operadores sionistas. En realidad, acá hay que hacer siempre una gran diferencia, Pollo, sobre todo ahora que estamos viviendo una de las etapas más bochornosas de la historia de la humanidad, porque lo que se está haciendo en Palestina es verdaderamente feroz, es algo... Es un genocidio. Es eso. Es un genocidio, la queridísima madre de todos nosotros, Norita, fue la primera que se animó a decir, esto es un infanticidio, además. Lo dijo en el Congreso, en la primera audiencia que se hizo cuando Israel empezó a hacer la masacre, que es la masacre número 27. Israel tiene, en su historia, manejado por el sionismo, 26 masacres de menor cuantía que esta última, pero son 26 masacres sobre el pueblo palestino. Hay masacres de 2.000, 3.000 personas. Nosotros somos más viejos y nos acordaremos en el 82 de Yabri Yatila, los campos de refugiados, que hasta Alberto Cortés tiene una canción que se llama así, Yabri Yatila, donde describe lo que fue el bombardeo de los campos de refugiados palestinos. No solo lo habían sacado de sus tierras, sino que además los bombardeaban. ¿Qué es lo que están haciendo hoy? ¿Qué es lo que están haciendo hoy? Entonces, ese tema es un tema para mí clave para dirimir el futuro de la humanidad, porque lo que hoy hay es una reedición del nazismo. Hoy Israel es la Alemania nazi en sus metodologías, en su forma de comportarse, y no tiene nada que ver con los judíos. Los judíos son dos quitas partes, es otra cosa. De hecho, los judíos apoyan al pueblo palestino, los verdaderos judíos. Pero existe una línea, que es la línea sionista,
que expresa una línea de terroristas, aquí, de algún modo, representada por lo que es la DAIA, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, que es el que opera en nombre del sionismo en la Argentina y es la que salió a perseguir a las compañeras y compañeros, a la gente del pueblo que se levanta a repudiar un genocidio. El caso de Alejandro Godard, el caso de Vanina Biasi, la maestra, ayer nomás, una profesora de La Pampa, un periodista de Mar del Plata, es infinidad de gente que sale a decir lo que dice, porque humanamente vos cómo podés estar a favor de un genocidio. Eso quiero que lo explique las señores de la DAIA que están a favor del genocidio. Lo digo abiertamente por si me están escuchando. La DAIA está a favor, te van a estar escuchando. La DAIA está a favor del genocidio. Tuvieron un vicepresidente de esa organización. No, ahora nomás, Picol, Sergio Picol, que en enero del 2024, apenas un añito y algo más, dijo que en Palestina no había inocentes, que a lo mejor los menores de 4 años, podría haber alguno, pero lo demás, esa barbaridad, dijeron. Un tipo que institucionalmente representa una organización que está haciendo eso, que ha venido, entre otras cosas, a colonizar el Poder Judicial y que está por todos lados intentando, de algún modo, obturar y cerrarle la boca a quienes salimos a decir que tiene que haber un alto el fuego ya, que es imposible aceptar que mientras la Corte Penal Internacional, mientras los tribunales de todo el mundo están diciendo que Netanyahu, Israel y Estados Unidos están cometiendo un asesinato en masa, un genocidio sobre una población civil indefensa, es imposible admitir que en la Argentina el Poder Judicial de la Argentina, salvo honrosas excepciones, se alinee detrás de los genocidas. Se alinee detrás de los genocidas. Es decir, es el destino de los miserables que le cabe inclusive al Poder Judicial que termina firmando esas resoluciones, ¿no? Vos sabés que el otro día estuve en un reportaje con Chiche Hemlund. Uh-huh. Que, bueno, nos ha dicho barbaridades. Pero conmigo, como nos conocemos hace mucho tiempo, fue un poco delicado, pero me planteó una cosa que la verdad, no sé si le di la mejor respuesta, pero qué mejor que vos, que sos descendiente de mucha gente. Tenés familiares en Palestina, ¿no? En el Líbano, también bombardeados. Y en Palestina, sí, tenés razón. Lo que pasa es que no en Gaza, en Cisjordania. En Cisjordania. Entonces me planteaba por qué la izquierda se hizo antisemita. Mentira. Yo soy semita. Es un absurdo. Esa es la forma que tienen de manipularlo. Chiche Hellblum es un operador también del sionismo, no tengo duda. Chiche Hellblum, la rubia que está en esta chica que está en Radio Con Vos. Romina Mangel. Bueno, de hecho es la hija del primer embajador de origen sionista argentino en Israel. Para que te des una idea, ¿no? Pero son operadores del sionismo, abiertamente. Y han empezado con esta cosa del antisemitismo. ¿Qué pasa? Yo no podría ser antisemita porque yo provengo de Sem. El árabe y el judío provienen de Sem, digamos, el tronco originario, ¿cierto? Es decir, la discusión no puede ser si sos semita o antisemita. Yo no podría ser anti yo mismo, qué sé yo, anti mí mismo, qué sé yo, es absurdo. Lo que pasa es que el sionista, que es una organización, pertenecer al sionismo es pertenecer a una organización auténticamente terrorista. Por ejemplo, el Irgun, que es uno de los brazos armados que ha tenido el sionismo para hacer las 26 masacres esas que yo te mencionaba hace un rato, se mimetiza y se camufla detrás del judaísmo. Y entonces, claro, cuando vos te mimetizás y te camuflás detrás del judaísmo, resulta que te haces considerar semita. Y no son semitas, ni siquiera son semitas. Pero sería tan absurdo que, por ejemplo, IJAN, o Judíos por Palestina, o No en Nuestro Nombre, como dicen muchos compañeras y compañeros judíos, que sean antisemitas ellos, que Norman Brisky sea antisemita. Claro, es un absurdo. Pero se utiliza eso y es la excusa con la cual pretenden, de algún modo, ocultar su verdadera condición. Que ellos no son semitas, entre otras cosas, es porque además técnicamente no lo son, porque la mayor parte del sionismo es una derivación de los pogroms de Rusia que se instalaron en Europa a principios del siglo XX y que en Europa no los querían
y entonces, como Gran Bretaña tenía un dominio sobre Palestina, lo llevó a Palestina. Y los palestinos lo recibieron porque el palestino es, entre otras cosas, un pueblo sumamente hospitalario, y los recibió. Y con el tiempo los fueron penetrando hasta que en el año 48, después de varios hechos terroristas que provocaron dentro de la misma Palestina, provocan la primera gran Nakba. Nakba se le llama en árabe, significa el desastre, bueno, esto que está ocurriendo, ¿no? Esta gran debacle moral en la que asiste el mundo, que tuvieron que irse de Palestina por cientos de miles que tuvieron que ir y provocar esta especie de éxodo palestino para evitar morir. Entre ellos, en el año 82, Sabri Yatila, lo que te decía hace un rato, ¿no? Que cuando se refugiaron en ese campo ahí, los persiguieron y le bombardearon el campo de refugiados. Digamos, esto es histórico. Es histórico. Y en el año 48, Naciones Unidas, cuando se baraja y se da de nuevo en el orden mundial, cuando ya la guerra está terminando, se genera y se crea el Estado de Israel, que es una ficción, ocupando los territorios de Palestina, y se genera el Estado de Israel como un Estado gendarme en favor de cuidar los intereses petroleros, etcétera, de los Estados Unidos ahí. Y ahí es donde se consolida la necesidad de la resistencia palestina y surgen herramientas absolutamente legítimas por parte del pueblo palestino, como es, por ejemplo, sus distintas organizaciones. Les guste o no les guste, Hamás, vos podés discutir, podés estar de acuerdo o no con lo que Hamás haga. Lo que no puede jamás es la organización, sí. Que además es una organización política y militar, pero que tiene muchísima legitimidad. Ganó las elecciones. Exacto, ganó las elecciones y tiene mucho respaldo, pero porque es el derecho a la resistencia que no se le puede negar a ningún pueblo. Después podemos coincidir o no con sus medios, con sus mecanismos, etc. Lo que no podemos discutir es sobre la necesidad que tiene un pueblo de resistirse a la opresión. O sea que otra de las entrevistas que yo tuve con otro periodista conocido, Luis Novarecio, también me hizo la misma pregunta, ¿no? ¿Por qué no sabíamos? Y entonces, bueno, yo le planteé Malvinas, que es Argentina o es... bueno, porque es el mismo ejemplo. Y entonces me empezó a plantear una cosa que me decía, pero vos no podés comparar una sociedad democrática, porque vos en... ¿Israel una sociedad democrática? Digo, no, pará, yo te digo cómo fue la charla, después contestá lo que vos quieras. No, está bien, pues yo, pero... Digo, pará, yo te ¿Él digo, dijo eso? Sí, dijo una sociedad democrática donde yo, siendo gay, puedo caminar tranquilamente por la calle, ahora si hago 20 cuadras y voy donde están los musulmanes, me tiran de una terraza y me matan. Por ejemplo, digo uno de esos ejemplos, fue una charla... No fue muy larga, pues yo tampoco la quise hacer muy larga, como tengo una relación personal con él y sé que su marido defiende la causa del Estado de Israel. No quise entrar para no discutir con él. Pero, ¿cómo esa contradicción de que te plantean mucho, bueno, ustedes están defendiendo un pueblo que atrasa, que está en contra de los derechos civiles, que toque el otro, mientras que el otro es un pueblo democrático? ¿Cómo es realmente? Yo no conozco, la verdad, el Estado de Israel por dentro, nunca viajé allá, pero vos que tenés familiares, ¿cómo es la vida ahí adentro? Lo primero que te quiero decir es que yo a Novarecio le haría muy bien leer a un extraordinario pensador que ya no está entre nosotros, pero que para mí es la fuente que sobre este tema más ha trabajado, escrito, y que se llamaba Edward Said. Esto anótenlo, anotalo, recomendalo. Edward Said tiene una tesis sobre el orientalismo y dice que la definición que el Occidente suele tener de oriental es por exclusión. Es decir, Occidente no se puede definir a sí mismo. Entonces, ¿qué hace? Utiliza al orientalismo y dice, ven, esto es lo que no hay que hacer. Demócratas somos nosotros. Pero esto no porque usan el velo, porque, digamos, de algún modo, demonizando la cultura contraria a la que Occidente entiende que es la que debería hacerlo, se define como nosotros somos los buenos y ellos son los malos. Y de algún modo lo que estaba haciendo Novarecio era expresar eso. Y yo creo que a partir de una gran ignorancia
sobre todo eso. Porque lo curioso es que Novarecio debería explicar cómo llama democracia y cómo llama sociedad democrática o Estado democrático a un Estado como el israelí que tiene legitimada la tortura. El Estado, la ficción llamada Estado de Israel, tiene legitimada la tortura. Quien defiende al Estado de Israel defiende la tortura. Sin joda, ¿eh? ¿Cómo digo esto? Bueno, métanse y primero, no tienen constitución. El Estado de Israel no tiene constitución. Y en segundo lugar, con el afán de detectar el tema de la seguridad, etcétera, 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 autoriza presiones para que el detenido confiese o brinde información. Él dice llanamente... Poniéndome en abogado del diablo, no es que yo... No, ya está claro. Dale. Yo te podría decir, bueno, vivimos en constante guerra y la única forma de frenar la guerra es obligando a saber cuáles son... Ellos no reconocen eso. ¿Eh? Ellos no dicen eso. Ellos no dicen, ellos niegan al otro. Ellos dicen que, por ejemplo, una criatura, de hecho, llevamos 60.000 muertos. Sí. Más del 50% de esos muertos. Si estamos hablando de 30.000, mirá vos qué número, ¿no? Sí, una población mucho menor. Son criaturas. ¿Me querés explicar de qué guerra me está levantando esa criatura? ¿Qué guerra está levantando una mujer del pueblo? ¿Qué guerra está levantando un viejo del pueblo? La excusa es la misma que utilizaba el general Camps aquí. Si yo tengo que levantar a 40 o a 30 porque en esos puede haber un terrorista, está justificado. Es decir, es la misma lógica que emplean. Entonces, no hay ninguna cuestión que pueda justificar. Y de última, si vos me venís con ese argumento, decidite, porque no sos una sociedad democrática. Entonces no levante la bandera de un Estado democrático que defiende todo lo... No, mentira, porque tiene consolidada la tortura. Eso es Israel. Israel es el calvario para la humanidad en ese sentido, porque es la muestra y la prueba de que se puede hacer desde el poder las barbaridades que ellos cometen, pero al mismo tiempo legitimarla con un discurso que los hace poner como víctimas cuando en realidad son los victimarios de la actualidad, utilizando el poder y la realidad que fue el Holocausto, el peor momento de la historia de la humanidad, ese momento bochornoso, asqueroso de la humanidad, por la cual se mató como se mató a judíos, gitanos, etcétera, homosexuales, es decir, se hizo lo que hizo Hitler, utilizan eso y se pretenden esconder ahí para repetir lo que le hicieron al pueblo judío. Por eso digo que no son judíos. Hay que hacer una clara diferenciación entre el sionista y el judío. Digamos, el sionista es un enemigo de la humanidad, el sionista como tal es un enemigo de la humanidad, incluyendo ser enemigo del judío. De hecho, hace poquitas horas murió un gran artista, Yuyo Noé. No sé, tenemos 1000 muestras. El pensador que vive en Inglaterra, que fue expulsado de Israel por levantar esta bandera, son judíos. Y algunos no, pero son profundamente antisionistas. Entonces, esto es lo que no le explican, lo que ni Novarecio ni... Es un buen ejemplo de decir, por ejemplo, Videla y Pérez Esquivel. Los dos son argentinos, pero uno es un fascista que produjo una... Digo, como para dividir, ¿es un buen ejemplo o no? Para comparar, si vos vas a hablar de los para dividir bueno, sionismo con bueno, judíos. No, pero en el caso de acá los dos se reconocen argentinos y son argentinos. Hay un documento que dice son argentinos. Sí. Videla y Pérez Esquivel. Después, naturalmente, está claramente diferenciado. No es un buen ejemplo ese como para No, yo no lo utilizaría, no me gusta. ¿Cómo lo utilizarías? No me gusta como ejemplo. Para que un argentino lo entienda más. Porque el argentino es argentino. Después uno será un represor que murió de la forma en que debió morir, como murió, en una cárcel, encerrado y en un baño, ¿no? Es decir, formando parte de todo lo que se llevó esa cañería, y de otro lado, un hombre digno. Entonces, acá no, acá la diferencia es que directamente hay gente que dice, a ver, ¿cómo se puede explicar esto?
dirían, yo no soy igual que, porque no soy sionista. ¿Está claro? Entonces el judío expresa eso. Yo no soy sionista, yo soy judío, te dicen. Y ahí marcan una diferencia clara y contundente. Bueno, acá vos podés decir, yo no soy genocida. Claro, pero, Vale, pero ya es otra historia, porque es la adscripción. El sionismo es la adscripción a una ideología que es completamente terrorista y que hace del uso del poder el sacar beneficios para un núcleo muy importante de dominación en varios lugares del mundo, que lo que tienen es, si no hay ninguna duda, un total sentimiento de deshumanizaciones. Están deshumanizados. No, es una contradicción, sentimiento y deshumanización. Están deshumanizados, no tienen sentimiento. Son nazis. ¿Qué sentís cuando vos vas a una marcha y ves la bandera palestina? Una profunda emoción, pero también de hecho yo la estuve haciendo flamear la última de la CGT. Sí, en la última marcha nuestra, varios compañeros nuestros. Bueno, sí, bueno, ustedes tienen grandes compañeras y compañeros. Pero no me estoy refiriendo a Izquierda Socialista, que también llevan su bandera. Estoy hablando de ferroviarios. También, yo hablo en general. Me llamó la atención que vayan con bandera. Hablo en general. Palestina. Ustedes tienen esa presencia siempre. Marcaron la coherencia siempre. Ahora, vos me preguntás qué siento. Siento una gran emoción porque es la causa del sur global. Palestina es la causa del sur global. Quien quiera realmente representar. Por eso estoy con mucha bronca porque faltaron más banderas palestinas y faltaron más y concretas declaraciones o apoyos a la lucha del pueblo palestino. Y si no se puede a la lucha palestina porque alguno especula políticamente hablando, y se lo mando esto a algunas compañeras y compañeros de organizaciones que están ahí viendo a ver, perdemos algún votito por ahí. Bueno, a Miriam Bregman cuando... No, pero Miriam tiene una posición digna en eso. No, pero por eso mismo te iba para ese lado. Cuando Miriam Bregman en el debate salió a bancar a... Absolutamente. Dijeron, perdiste un montón de votos, bueno, pero ganaste en dignidad, ¿no? Porque pero es que no, es que eso, vos no podés ganar una elección con las manos manchadas de sangre. Eso lo tienen que saber las compañeras y compañeros de otros sectores. Y el silencio ante la masacre es absolutamente complicidad con el genocidio. No vale que salgas el 24 de marzo a putear por el genocidio en la Argentina si no levantás la voz por lo que están haciendo ahora en Palestina. No me engrupas con eso. ¿Me entendés? Entonces, a mí me pasa me genera esa doble... Por un lado, la gran emoción de ver la bandera flameando y por otro lado, la bronca, porque hay muchas columnas, mayoritarias columnas, que podrían estar marchando también con el reclamo de cese el fuego. Paren con matar a nuestra gente, que son nuestras compañeras, compañeros, hermanos y hermanas que viven en Palestina como podrían estar viviendo en el sur de la Argentina, en el norte de la Argentina, no sé. Es población civil indefensa. Terminémosla con la historia de que el internacionalismo... ¿No fue un error que jamás secuestrara a toda la gente que en realidad fue la excusa que usaron para llevar adelante toda esta masacre? Volvemos a lo que te decía hace un rato. Está muy buena la observación. Yo creo que se puede discutir todo eso. Ahora, la política de rehenes, el recurso de rehenes, valorémoslo mirando la realidad de allá. El secuestro, los rehenes, es un recurso del conflicto en Medio Oriente. Porque es lo que después se utiliza en la negociación. De hecho, Israel tiene rehenes. Cuando Israel se lleva niños y los encarcela, ¿qué son? ¿Qué son? Cuando lleva chicos de 12, 13 años que están presos. Hay más de 9.000 en esas condiciones. Poniéndome en abogado del diablo, siempre, nuevamente. Dale. Nosotros nunca valoraríamos el secuestro de un niño, ni la muerte de un niño. Absolutamente. Entonces, ¿cómo eso...? Pero es que yo te estoy poniendo en que esto es algo que se ha naturalizado en el conflicto del Medio Oriente. Es de un lado y del otro. Lo tienen como un recurso con el que después canjean. Soldados se secuestran. ¿Me explico? Bueno, pero un soldado es un soldado. Bueno, pero se secuestran con esa... Se sabe que se puede correr ese riesgo. Se secuestran con esa función.
Y ya eso, por supuesto que yo no lo haría ni lo puedo avalar. Más bien que ahora yo no puedo asumir la defensa de un genocidio y decir, pero yo de esto me despego. Yo no lo avalo. Naturalmente que no lo avalo. Pero sí comprendo cuál es la lógica que se emplea, porque del otro lado también la usan. ¿Me explico? Vengamos un poquito acá a la Argentina. ¿Cómo estás viendo el tema de derechos humanos con una ministra que utiliza métodos como infiltración en las marchas, como vimos policías infiltrados que te queman autos, que te provocan quilombo para después tenerte 2 meses preso? Vos estuviste defendiendo a algunos compañeros que tuvieron mucho tiempo detenidos. En junio, lo último fue si bien sabíamos que este plan no cerraba sin represión, al menos es lo que yo opino, ¿no se le está yendo un poquito de las manos el tema? No, yo creo que no se les está yendo de las manos. Creo que lo tienen perfectamente estudiado. Es más, me parece que es el único aspecto en los cuales los tipos tienen una política de Estado. Cuando vos entendés como política de Estado, qué sé yo, para ser más claro, tomás el ferrocarril y decís, bueno, una política de Estado sería la de transporte, ¿no? Entonces vos decís, bueno, ¿cómo concibo yo al ferrocarril en el medio del complejo de transporte de la Argentina? Bien, en función de eso, diseño una política que pase el gobierno que pase, esto es una política de Estado, supera al gobierno que venga. Yo creo que en materia represiva, esa política de Estado ha tenido escalones que se van superando. Por ejemplo, el pertrechamiento de las fuerzas de seguridad. El pertrechamiento de las fuerzas de seguridad es el pertrechamiento para ir a una guerra. ¿Cuándo escuchamos nosotros los jubilados decir, pero a dónde van? ¿No viste eso? Que están los viejos diciendo, pero mirá cómo pasan esto, y pasan por delante de ellos una especie de Robocop. Yo creo que además el Robocop es toda, para quien haya visto las películas y todo ese tipo de cosas, es toda una alegoría sobre la sociedad que quieren instalar en el futuro, ¿no? Porque total, los ricos, que son muy pocos, concentran mucha riqueza y ellos no necesitan de ir a tomar un café o a tomar mate a la Plaza del Congreso o darle de comer a las palomas. Ellos no necesitan eso. Ahí viven en sus guetos, encerrados, ¿está? Entonces, cuanto menos haya de esto, mejor para ellos. Para que esto ocurra, tienen que tener esos Robocop a su servicio. Entonces, acá están diseñando una política de esas características y cada vez van avanzando más, cada vez son más brutales, hasta que se genera entre ellos un conflicto, porque el problema no lo tienen ellos en base al conflicto solamente, sino lo tienen cuando nosotros damos una respuesta que es masiva. Cuando nosotros decidimos... Ahí se acaba el verso. Se acaba el verso. Cuando nosotros decimos desde un tablón de la cancha de Ituzaingó o desde el Gremio o de Morón, cuando vos decís, che, los viejos lo están cagando a palo, vamos a salir todos. Y salimos como el otro día, que imagínate si nuestra gente hubiera querido tirar las vallas y entrar al Congreso. Estamos sentados, este programa lo estaríamos haciendo en las bancas, ¿entendés? Ni apareció la Bullrich y todo su protocolo y no sé cuántas cosas más. Es decir, la respuesta en ese sentido va a ser siempre la misma. Si tu respuesta es masiva, es mayoritaria, te dejas organizada, sobre todo organizada. Por eso el valor enorme que tienen que tener las organizaciones. La necesidad de respetar las organizaciones. Si el pollo obrero no te representa, bueno, chau el pollo. Pero la organización no se puede tocar. Hay que valorarla la organización. ¿Me explico? Es decir, no podemos, pero es una herramienta que el pueblo tiene. Entonces, te da organización, te da contención. El sindicato, los organismos de derechos humanos, pero sobre todo el sindicato, que es lo natural, es tu casa. Es decir, vos no podés ir en contra del sindicato. Fíjate lo que pasó con el paro del otro día. El paro del otro día fue un éxito desde el punto de vista que se expresó masivamente en nuestra población. Yo te decía fuera de cámara que era emocionante ver cómo la misma gente que en otros años te decía, no, todo el paro, bla, 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 despotricaban, ayer le estaban dando su apoyo a la gente diciendo hay razones y está bien que la gente pare, porque ya no da más. Entonces, eso lo logra la organización. La CGT es otra historia,
eso ya lo vamos a discutir. Una cosa es coyuntural. Yo cometí totalmente. muchas veces el error de meter todo en la misma bolsa. Yo creo que hay que separar. Es decir, una cosa es la herramienta, la organización, y otra cosa son la caterva de dirigentes que tenemos Sin duda. La verdad que no. Sin duda. No. Pero yo te quiero decir algo y quiero quedar bien con vos. Queda bien conmigo. Yo te tuve como testigo en el juicio cuando la patota de Pedraza mató a Mariano Ferreira. Y lo quiero decir acá abierta y públicamente porque hay que reconocerlo como tal. Cuando muchos le quitaban el culo a la jeringa, vos fuiste uno de los pocos dirigentes sindicales que se sentó a testimoniar y dijiste claramente cómo había sido lo que a vos te había llegado y cuál era el mecanismo que habían desplegado y contaste todas tus experiencias ahí. Eso sirvió muchísimo. Pero más allá del juicio y de la condena a Pedraza, lo que rescato y valoro es que tuviste una actitud que te califica como dirigente. Y a mí me parece que ahí se establece una diferencia entre lo que es un burócrata y lo que es un auténtico dirigente de base, un auténtico dirigente que no traiciona, un dirigente que se puede equivocar, naturalmente, podemos tener diferencias, pero que ya sabés que hay un límite que no vas a pasar. Y eso a mí me parece básico para defender un sindicato, para estar al frente de un sindicato, para tener a sus compañeros al costado, a los dos lados, y para poder mirar para adelante sin preocuparse atrás porque tenés a tus compañeros que te están defendiendo las espaldas. Yo creo que en ese sentido, este ejemplo, esto mismo que están acá haciendo, que tiene que ver incluso con es una lucha del futuro. Esto de emplear y de utilizar las herramientas del enemigo, porque por algo lo tienen, todo lo que son los recursos de las redes y todo eso lo manejan ellos, pero utilizar las herramientas para transformar de algún modo la realidad en función de nuestro propio beneficio. Y creo en eso abierta y fervientemente. Por eso digo, esto es el empleo de un avance tecnológico, que no se confundan. Todo esto, el streaming, el internet, la inteligencia artificial, todo eso es maravilloso, pero son avances tecnológicos, no es progreso. Progreso es la felicidad del hombre, de la mujer, del ser humano. Eso es progreso. Progreso es la paz. Progreso sería que a nadie le falte el plato de comida y que todo el mundo tenga techo. Progreso sería eso. Eso es el progreso. Esto otro es el avance tecnológico. ¿Qué es lo que estás haciendo vos con este programa? Estás utilizando el avance tecnológico en función de esos otros objetivos. Y a mí, yo quiero felicitar al gremio por esto. Creo que a todo el conjunto de los compañeras y compañeros del gremio merecen ser reconocidos porque esto es inteligencia laburante. Más que inteligencia artificial, tiene inteligencia del laburante, que no es menor. Inteligencia laboral, le podríamos... Que no es menor, porque entre otras cosas el enemigo te domina haciéndote creer que no servís para nada. Y hay que tener mucha confianza en las propias fuerzas. El laburante puede. Mirá, hace una semana me tocó ir a presentar un libro de un tapicero de Ramos Mejía, Rito Rodríguez, un compañerazo, que escribió un libro sobre memorias, recuerdos, un santiagueño que vino del puro monte santiagueño, que vivió en Villas Miserias aquí en Buenos Aires, que fue de algún modo el producto del avance del ascenso social que significaron algunas políticas de Estado a partir de la instauración del peronismo en la Argentina, y que termina viviendo inserto en una comunidad en Morón, y como trabajador tapicero de 20 y pico de años, 30 años, no sé qué, de oficio, y escribió su libro y me pidió a mí que yo lo prologue. Y yo decía, una de las cosas maravillosas que entendía que tenía el libro es que es la demostración más palmaria y más clara de que un laburante puede. Es mentira que el libro es para el intelectual o para el laburante puede, porque el laburante cuando confía en su propia fuerza, cuando se organiza, como se están organizando ustedes, cuando vas avanzando y naturalmente va demostrándote y te va desafiando y te vas dando cuenta que es posible. Es mentira que nosotros no podamos. Lo que logró Rito con ese libro, que fue el sueño de su madre, doña Mauricia Farías, que era una mujer nacida también en el monte santiagueño,
Bueno, es la consagración de esto que te decía. El enemigo quiere que nosotros no confiemos en nuestra propia fuerza. Y nadie nos va a salvar. No, pero eso, nadie nos va a salvar si no es en el codo a codo con el que sufre al lado de uno. Y nadie nos va a convencer de no tener confianza plena en la clase obrera. Eso, Absolutamente. Nosotros nunca abandonamos eso, por suerte. ¿Cómo es el gobierno de Milei? ¿Está más fuerte? ¿Está más débil? No. El gobierno de Milei objetivamente está mucho más débil que hace tiempo atrás. El problema es, nosotros acá tenemos una discusión con los delegados. Cada vez que hacemos el streaming siempre aparecen algunos. ¿La debacle empieza con el caso Libra o empieza con el caso de Davos? Con el discurso de Davos. No. Yo creo que la debacle empieza cuando el pueblo que lo votó, con razones para votarlo. Sí, obvio, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. No vamos a hacer. Porque ahora todos hacen los boludos, pero. No vino de un. No seamos hipócritas. Con un plato volador. Exactamente, porque la gente tuvo razones para votar. Creo que el momento de la debacle de Milei se produce cuando el pueblo comprueba que el chamullo no es la solución. Y entonces. Sí, pero ¿cuál es el momento que vos decís? Acá es donde hay un salto. Yo no lo podría fijar con exactitud, pero hace un tiempo que la gente viene dándose cuenta que es un verso esto de que la inflación baja porque el que va todos los días a comprar algo, y no ahora, hace rato que viene subiendo. Que yo lo que veo es que la gente, por ejemplo, le hicieron un juego de magia que les resultó, pero como toda magia, dura mientras dura el cumpleaños. Después volvés a la realidad, ¿entendés? ¿Y la magia cuál fue? Te devalúa un 120% y te genera una inflación de hostias con esa devaluación, como la que hizo Milei, ni bien asumió, y después te digo qué desastre es la inflación, vamos a bajarla. Y te invento, te miento, te digo que vamos a llegar a 17.000 y que yo lo frené, bla, bla, bla. Y la gente, porque tiene una naturalidad, naturalmente tiene que confiar en algo, porque si no, terminás en el desastre, terminás en el vacío existencial. Confió. Y ya va a venir, pero desde el momento en que ¿sabés cuándo lo ubico yo? Cuando ya la gente dejó de decir hay que esperar. ¿Viste? Cuando la gente, que antes la gente decía hay que esperar. Yo no coincido mucho con lo que vos estás planteando. A ver. Yo creo que hubo un quiebre con Davos. Tengo acá discusiones con los compañeros ferroviarios que me plantean que el caso que quiebra... ¿Salía a la calle, pollo? No estoy para nada de acuerdo. No. Vamos a entrevistar a la gente en la calle. que empezó antes el quiebre? La manifestación por los dichos de Davos te la noto, es así. Esa te la doy. Pero para mí el quiebre venía de antes. Viene desde el momento en que la gente va y le dicen que el kilo de carne, y de carne blanda, digamos, carne muy... Mirá, en Mendoza, una de las comidas tradicionales, históricas de Mendoza, es la carne a la olla. Una exquisitez de los pobres. Le voy a preguntar, mi primo vive ahí en Maipú. Bueno, pero la carne a la olla surge en la cocina de los pobres. ¿Por qué? Porque históricamente el pobre no accedía a la carne. Entonces, ¿qué hay? Iba a la carnicería y compraba chiquizuela, osobuco, carne de muy baja calidad, con mucha grasa, etc., o muy dura, y las tiraba en una olla con algunas verduras y con vino blanco la hervía en 3-4 horas. Claro, la carne salía de ahí desmechada, era una manteca, pero era lo único que podían comer. Esa que era una comida de los pobres se transforma hoy en una comida de gourmet. Porque viste que muchas veces pasa eso. Nosotros nacimos y la entraña no la quería nadie, hoy la entraña o la arañita o lo que fuere es una comida gourmet, riquísima. Pero bueno, hoy la gente ha dejado de consumirlo en Mendoza. Es decir, que ni siquiera busca el osobuco, ni siquiera busca la chiquizuela. Eso repercute, eso golpea, eso empieza a ser un dato concreto de la realidad mucho más que la de Davos. Y Davos sirvió como una excusa. Si el tipo se envalentonó, dijo las barbaridades que dijo, se fue hasta allá,
se pensó que tenía la vaca atada y bueno, yo sigo sosteniendo en muchos casos, en circunstancias como esta, soy de confiar mucho más en los errores del enemigo que en los aciertos propios. Pero creo que Davos se trató de eso. Ahora, yo creo que venía de antes. La oposición. ¿Quién es la oposición? Exactamente. Porque depende para qué la oposición. Porque la oposición que se mimetiza con los que quieren administrar la miseria, no les confío. Ahora, nos han puesto en un brete. Muchos de ellos todavía tienen el reconocimiento y el voto mayoritario. Yo creo que hay que romper la lógica del mal menor. Creo que en algún momento hay que romperla. ¿Cómo haces para romper? Porque nosotros venimos hace muchos años con la elección del candidato al mal menor. ¿Qué más? Yo me vi obligado en las últimas elecciones, que no sé, creo que vos no estabas de acuerdo. No, te aclaro, yo no voté a Massa por el tema de Palestina, porque Massa tenía la misma línea política que Milei en el tema palestino. Y siempre lo dije, me corría a un costado, pero dije que no lo podía hacer porque él estaba de algún modo avalando el genocidio. Por lo tanto, me corrí a un costado, respeto muchísimo, entiendo tu posición. Si de no haber existido eso, yo hubiera compartido muchos de tus fundamentos en ese voto. Pero, por ejemplo, a nosotros nos obligó a tomar una decisión que nunca tomamos. Esa es la primera vez en la historia que el trotskismo plantea son lo mismo o no. Esto no era lo mismo porque no era lo mismo. Vos tenés la realidad, te dio la razón. Absolutamente, sí. Entonces vos estás planteando, tenemos que romper aquello de que el mal menor, en una situación que es muy de... No, creo, a ver, como una situación, vos me preguntás cómo vemos a la oposición. Yo te estoy haciendo una descripción. Yo la veo a la oposición complicada en cuanto a tomar una decisión, porque si vos hablas con las compañeras, los compañeros del gremio, ¿no? Lo más directo y lo primario que vos tenés acá. Hablas con ellos, no te preguntan, está bien, lo echamos a Milei. ¿Y? ¿No es ese el razonamiento? ¿Es esa la charla que hoy tenemos con todos los trabajadores? Y entonces, a partir de ahí, es donde a mí lo que se me ocurre es que hay una palabra, el otro día discutía con un compañero, hay una palabra que es muy difícil de articular, que es la palabra unidad, que está muy manoseada. Y es muy mentirosa. Pero la de acuerdo sí es valiosa, porque la de acuerdo se puede dar. La unidad es otra cosa, porque la unidad ya necesitas coincidir en cuestiones esenciales en las cuales no se coincide con mucha gente. Es decir, vos tenés la posibilidad, en cambio, de hacer acuerdos tácticos que te permitan salir de un atolladero. Si yo estoy en el fondo del pozo y un soldado no del enemigo, pero que se le parece al enemigo, me tira una soga, yo la voy a agarrar. Si no, la otra que me queda es esperar que se llene el pozo y me muero ahogado ahí abajo. Si voy a tener que salir. Entonces, si me la tira el enemigo, no. Me ahogaré ahí. Ahora, si me la tira ese, sí, yo salgo. Pero después tenemos que conversar. Porque yo me voy a seguir quedando en la vereda de enfrente. ¿Y vos qué vas a hacer? Si fueras el soldado que se le parece, pero no es el enemigo. Ese es el grave problema que tenemos nosotros. ¿Por qué la izquierda no crece en la Argentina? ¿Por qué la izquierda no crece en la Argentina? Y yo creo que la izquierda le tiene mucho temor a la masividad. Creo que así como el peronismo se acostumbró de algún modo a plantarse y a decir o te subordinás o no existís, la izquierda le tiene mucho miedo a ese salto que sería la masividad. Entonces, vos tenés, por ejemplo, necesidad de acuerdo, 24 de marzo hay que marchar. Y tenemos que marchar juntos. Por ejemplo. Es la primera vez que se logra marchar más o menos juntos. Bueno, por eso te digo, pero había que marchar y marchar juntos. Yo no estoy de acuerdo con muchas compañeras de la izquierda que plantearon que no. No estoy de acuerdo.
Porque yo creo que esos son hitos, y de hecho quedó claro, los millones de personas que marchamos en el 24 de marzo en todo el país, advertimos esa marcha unificada como un logro. Entonces yo creo que había que insistir en ese tipo de acuerdos mínimos que nos permitan mostrarnos como que no somos un aparato, no somos marcianos. Y que en este momento la izquierda para mí tiene un gran desafío, que es cierto que hay un objetivo, que es la disputa, si se quiere, con el peronismo, de una gran base social que anda ahí flotando, que ya ni siquiera el peronismo puede decir, esta es mía. ¿Ah? Sí, quedó claro con el voto a Milei. Bueno, por ejemplo. Pero que no puede ser la discusión contra el peronismo, como ideología, como historia en Argentina. Si el peronismo viene y te dice, le va y le plantea a la izquierda, tenemos que ir juntos en las elecciones. Pero va a depender de qué acuerdos hagamos. Yo no tengo, a priori yo no digo no. A priori yo no digo no. Porque si yo digo no, a priori estoy de algún modo distanciándome de esa base que ellos también representan. Y yo quiero saber qué dice esa base. Porque si esa base va a defender a la burocracia sindical y va a permanecer intacta en ese sentido y no le van a entrar ninguna de las balas que nosotros tiramos, evidentemente es muy difícil. Va a ser muy difícil. Ahora, yo con la base discuto todo. Y no tengo que alejarme de esa base peronista. Tengo que acercarme a la base peronista. Es imposible construir en la Argentina una alternativa, a mi juicio, sin contar con la base peronista. Aunque te tengas que tragar un sapo de salir en una foto al lado de Insaurralde. No creo que esté. No. Bueno, ya ahí hay cuestiones que tienen que ver con los acuerdos, qué sé yo. Mira, Pollo, vos me estás hablando de una estética y yo creo que a nosotros nos sobra estética. Nosotros lo que estamos necesitando es ética y épica. Esas son las reglas con las cuales yo me manejo. Si la ética y la épica me indican que la foto con Insaurralde no contribuye, no suma, no multiplica, yo te digo, no quiero ningún acuerdo. Está claro eso. Pero hay límites. Pero hay muchos sectores. Cuando yo hablo de esto del peronismo, ojo, no estoy hablando que me venga a buscar el PJ. Estoy hablando de muchas compañeras y compañeros del peronismo que están ahí flotando y que están en la necesidad de decir, sentémonos a conversar. Porque nosotros también la tenemos. ¿O qué? ¿O vamos a seguir esperando a ver cuándo vienen las masas acá? ¿O vamos a seguir peleando para ver si le ganamos un voto al candidato peronista? Para mí hay que darse una disputa mucho más importante. Y hay que romper con muchos prejuicios que nosotros tenemos e ir al fondo de la cuestión. Ir al hueso, para mí significa eso. Ir a discutir mano a mano con los compañeros de base del peronismo. Y el producto de esa decisión conjunta se tendría que cristalizar en una, entre comillas, marcha conjunta. Ahora, puede sonar a ficticio esto, ¿no? Porque puede decir, bueno, sí, es ideal y qué sé yo. No, claro que va a depender mucho de quiénes son los artífices de esos acuerdos, quiénes lo corporizan, quiénes son las fotos, ¿no? Pero insisto, no me quedo en la estética. Ética y épica. Quienes los tengan, y yo sé que hay muchísimas compañeras y compañeros del peronismo que están imbuidos de ética y de épica, bueno, con ellos voy a cualquier parte. Y camino con ellos. Por supuesto con los otros no. Y con la dirigencia ahí, no sé. Pero establecer diálogos mínimos como para salir de esta lógica del mal menor, por ejemplo, es elemental. Para terminar, ¿no la cortina decía algo así como que si hay lucha y futuro? ¿Es así? ¿Qué? ¿No era? Sí. La cortina, estamos hablando. Sí, claro. De nuestra amiga. Norita. Siempre presente, debe estar sentada acá. Sí. Bueno, acá nosotros tenemos una foto de ella. Me consta. Y hicimos un homenaje. El primer y más Todavía hermoso homenaje a Norita, yo lo viví acá. Todavía no pude lograr de que los concejales de Morón me aprueben, ni siquiera que lo traten, el proyecto de ponerle a la estación de Castelar. No a la estación de Castelar. Al andén, no era Cortiñas. Ni siquiera pude lograr eso. Pero bueno, pero ella siempre decía que sí hay lucha y futuro. Por supuesto. Bueno, ella es el ejemplo más claro de algo que para mí es lo básico. Peor que los muchos fracasos
resultan los pocos intentos. Antes de cerrar, y como parte de este programa, una vez que terminamos la charla, siempre a todos los invitados nosotros le hacemos un obsequio y le hacemos un pedido. Nosotros, nuestra seccional es una seccional que está totalmente comprometida con la defensa del sistema ferroviario. Y nosotros creemos que la seguridad ferroviaria es muy seria como para que esté en manos privadas, por eso defendemos el ferrocarril estatal. Por eso a todos los invitados que vienen siempre le hacemos un obsequio, que es una remera que cuando quieras la puedes usar, sacarte fotos. Es una remera de Ferrocarriles Argentinos. A ver, ¿cuál es la que? Aquella. Ahí, Allá. subir un cachitín más. No, para arriba, y ahí dice Ferrocarriles Así, Argentinos. así. La remera, usala. Es un orgullo. Usala, fotografíate y acompañá la pelea que estamos dando. Porque sabes que estamos muy rodeados de traidores. Tenemos muchos sindicalistas que se quieren quedar con el negocio, entonces aceptan la privatización a cambio de un porcentaje de las acciones de las empresas. ¿Vos sabés? Te cuento una última cosa. Mi vida está asignada también por los ferroviarios. El abuelo de mi compañera era de esta... ¿Era acá de Sarmiento? De Sarmiento y de Aedo, de los talleres de Aedo. No jodas, Era uno de los trabajadores, sí. Es más... ¿Qué apellido tiene? Passarini. Te hablo de año 30 y pico, 40. Son los fundadores de la fraternidad. Estaban con... En esa época... eran socialistas. Claro, sí. Socialistas no marxistas eran. No. La fraternidad esa era la línea del... La fraternidad se construyó con socialistas y comunistas. Sí, también la Unión Ferroviaria. ¿Sabés una cosa extraordinaria? Yo voy por las calles de Castelar, por ejemplo, y sé qué casa hizo el abuelo de mi compañera. ¿Por qué? Porque en los días feriados se juntaban los compañeros ferroviarios a levantarle la casa a otro compañero. Entonces la hacían todas iguales. Claro. Y vos por ahí caminabas por algún lado y decías, ¿esta casa es igual a la que ella? Sí, bueno, pero esta es la que hacían ellos. Claro. Es una historia maravillosa. Así que formar parte de... Yo puedo decir con mucho orgullo que formo parte de la familia ferroviaria. Gracias. Nos vemos. Bueno, nos vemos la semana que viene. No te olvides de suscribirte, que la verdad nos está yendo muy bien. Y seguir acompañándonos. La semana que viene tenemos un invitado que, así como Halim, nosotros queremos y respetamos muchísimo. Y que tuvo que ver con un hecho, que vivió un hecho muy trágico en la historia de los ferrocarriles. Nos vemos la semana que viene.